El 2023 está siendo un muy buen año para la bolsa. Un año muy diferente al 2022, como vemos en este histórico. No solo sube la bolsa de Estados Unidos, las bolsas europeas también han tenido muy buen año. Y el S&P 500 acumula una revalorización del 2.800% en los últimos 40 años, más dividendos. Pero la rentabilidad de Warren Buffett ha sido mucho mayor. Por algo es considerado por muchos como el mejor inversor de la historia. 2023 ha sido buen año, pero ¿y 2024? ¿Cómo debemos invertir en 2024? Pues bien, hoy Warren Buffett nos va a explicar cómo invertir teniendo en cuenta los desafíos que tiene la bolsa en este 2024. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Los bancos centrales de Estados Unidos y de la zona euro han dejado los tipos de interés como estaban, en el 5,5% en el caso de la Fed y en el 4,5% en el caso del BCE. Pero han dejado caer que en 2024 empezarán probablemente a bajar los tipos de interés. Pero antes de bajarlos, prevén pasar un tiempo en la meseta, como ocurrió en el 2000 y en el 2007. Por entonces, tener durante un tiempo los tipos altos ayudó a que aparecieran dos recesiones, la del 2008 muy profunda. Así que, una de las opciones que se barajan para el futuro próximo es una recesión por los tipos de interés actuales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y una recesión es sinónimo de caídas en bolsa. Y las caídas no son fáciles de gestionar. Algunas personas no deberían poseer acciones, sin duda, porque simplemente se molestan demasiado con las fluctuaciones de los precios. Si vas a hacer cosas absurdas porque tus acciones bajan, no deberías poseer las acciones. Cosas absurdas como vender una acción solo porque baja. Quiero decir que si compras tu casa por $20.000 y alguien viene a continuación y te dice te pagaré 15.000, desde luego que no la vendes. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el crack del 87, donde se produjo la que es a día de hoy la mayor caída de la historia de una sesión del S&P 500. En acumulado, el mercado cayó alrededor del 30%. Desde luego que Buffett no vendió. Gracias a no vender y a pesar de esta brusca caída, 2 años después, Berkshire valía más del doble de lo que valía antes de la caída del 87. Rendimiento muy por encima del S&P 500 y del Nasdaq. En una reunión anual de Berkshire, a Buffett le preguntaron lo siguiente. Me pregunto si nos daría una pista sobre cuáles van a ser sus estrategias. Si es realmente cierto que el mercado empeorará en los próximos años. Bueno, si el mercado se abarata, tendremos muchas más oportunidades de hacer cosas inteligentes con el dinero. Ahora bien, si vamos a gastar el dinero mientras tanto, esa es otra cuestión. Pero ya sabes, vamos a comprar cosas, una cosa u otras, negocios, acciones, bonos de alto rendimiento, lo que sea. Vamos a estar comprando cosas mientras viva, al igual que voy a estar comprando comestibles. Voy a estar comprando comida el resto de mi vida. Ahora bien, prefiero que los precios de la comida suban o bajen si voy a comprar comida mañana, la próxima semana, el próximo mes y el próximo año. La respuesta es obviamente sí. Soy un comprador neto. Lo haré mejor si bajan los precios. Es un comprador neto de comida y es un comprador neto de acciones. Así que, si los precios de las acciones son más bajos, Buffett se alegrará, ya que puede comprar más barato. Esto lo ha aplicado en las principales acciones que tiene ahora mismo en cartera. Pero podríamos pensar que, si hay una recesión, pues vendemos, y así nos ahorramos la caída. Y si hay crecimiento económico, pues compramos, y así nos aprovechamos de la subida. Pero, ¿esto es posible? Veámoslo con un ejemplo. En las presentaciones de resultados de las empresas, es muy importante lo que se dice en ellas sobre el futuro, ya que el valor de las acciones depende de los beneficios futuros de las compañías, así que el futuro es muy importante. En las presentaciones de resultados de una compañía, el mercado tendrá más en cuenta lo que diga la directiva respecto al futuro y cómo evolucionan las perspectivas a futuro que los propios resultados presentados. Por esto, la bolsa siempre se adelanta a la economía. La bolsa no refleja el presente, refleja las previsiones del futuro, porque el valor de las acciones depende de los beneficios futuros de las compañías. En la bolsa es más importante el futuro que el presente. Aquí tenemos las 9 recesiones que ha habido en Estados Unidos desde 1960. En gris está el periodo de recesión, en morado la tasa de paro y en verde el S&P 500.
Podemos ver cómo en todos los casos, salvo en 2001, la bolsa empezó a subir antes de que acabase la recesión, y mucho antes de que el paro comenzase a bajar. Esto ocurre al ser más importante el futuro que el presente. A principios de la década de 1980, el momento de comprar acciones era cuando la inflación se disparaba y la economía estaba por los suelos. Las malas noticias son las mejores amigas de los inversores. Te permiten comprar una porción del futuro de Estados Unidos a un precio muy barato. A principios de la década de 1980, la inflación llegó al 15%. Hubo 2 recesiones en apenas 2 años, y la tasa de paro fue creciendo hasta superar el 10% en 1982. Aún así, el S&P 500 subió en 1980 un 25%, y desde los mínimos un 50%. A pesar de la caída de 1981, el índice cotizaba al doble 7 años después. Buffett indica que los descuentos que se ofrecen a los inversores durante los periodos económicos débiles suelen ser grandes apuestas a largo plazo. Es entendible asustarse con titulares o noticias negativas, pero Buffett nos dice que esto es un error. Aquí vemos el índice de la confianza de los consumidores de Estados Unidos, que mide el pesimismo o confianza en finanzas personales, situación económica, etc. Podemos ver la rentabilidad del S&P 500 en los 12 meses después, tanto en los máximos de confianza como en los mínimos, donde había más pesimismo. De media, cuando la confianza era muy alta, la rentabilidad del S&P 500 fue de solo el 4% después de 12 meses, mientras que fue del 24% cuando la confianza era muy baja, como por ejemplo en 2022. Cuando hay malas noticias, cuando el sentimiento es malo, la bolsa baja. Cuando la bolsa baja bastante, son buenos momentos para comprar. El mundo no se acaba. No sabremos hasta cuándo seguirá cayendo, pero la probabilidad de que sea una buena compra a medio o largo plazo es muy alta. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos. Si lo das ahora para que no se te olvide, te lo agradezco. Y si te gusta el contenido, considera suscribirte y compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Así que, aunque tengamos una recesión, Buffett nos dice que no hay que vender si no le ocurre nada a la compañía en la que estamos invertidos. Pero también se pueden dar otros escenarios. No tiene por qué haber una recesión. Puede que la inflación baje hacia el 2% que tienen como objetivo los bancos centrales, sin que haya recesión, lo que denominan soft landing. Cuando vean la inflación controlada, seguramente bajarán los tipos de interés y, por consiguiente, bajará la rentabilidad de los bonos estatales. La relación entre la rentabilidad de los bonos y el precio de las acciones nos la explica Warren Buffett en un breve vídeo, que te dejo en el primer comentario. Bajadas de tipos de interés benefician a las acciones. Los bonos empiezan a ser menos atractivos. El coste de la deuda de las empresas baja y se favorece el crecimiento económico, lo que ayuda a aumentar los beneficios de las empresas. Pero, ¿realmente van a bajar los tipos de interés? No sabemos qué van a hacer las divisas la próxima semana, mes o año. Y siempre tratamos de enfocarnos en lo que se puede conocer y a la vez es importante. Ahora, el tipo de cambio de una divisa puede ser importante, pero no creemos que se pueda conocer. No creemos que se pueda predecir. Otras cosas no son importantes, pero se pueden conocer. Pero lo que realmente cuenta es lo que se puede conocer y es importante. Lo que es conocido e importante acerca de Coca-Cola es el hecho de que cada año más personas han consumido Coca-Cola y que es un producto extraordinario. Así que ese es el tipo de cosas en las que nos enfocamos. Los tipos de interés y los tipos de cambio de las divisas son importantes, al menos en el corto plazo, pero en realidad no van a determinar si nos hacemos ricos con el tiempo. El mejor momento para comprar acciones en realidad fue cuando los tipos de interés estaban por las nubes y parecía muy seguro poner tu dinero en letras del tesoro a un tipo de interés de más del 15%. Se podía sacar dinero a tasas enormes a principios de los años 80, pero comprar acciones en ese momento era incluso mejor, ya que cuando los tipos de interés bajan, el valor de las acciones crece mucho más. Vamos a partir de que, por norma general, cuando sube la rentabilidad de los bonos, cuando suben los tipos de interés, el precio de las acciones baja, y viceversa. Pues bien, la Fed considera que el tipo de interés neutral está entre el 2 y el 3%. El tipo de interés neutral es el que no impulsa la economía ni la ralentiza. Simplemente deja que avance a su ritmo. Así que, en los próximos 10 o 20 años,
lo más probable es que el tipo de interés esté de media entre el 2 y el 3%. Habrá momentos donde esté en esa franja, otros donde esté por encima y otros donde esté por debajo. Pero podemos concluir que cuanto más por encima estén los tipos de interés respecto a esta franja en un momento dado, más probable será que en unos años estén más abajo. Y cuanto más cerca estén del 0%, más probable es que los intereses estén más arriba en unos años. Ojo, decimos más probable, no que sea seguro. Además, aunque los tipos estén altos, pueden seguir subiendo un tiempo, antes de bajar. En cualquier caso, lo que nos dice Buffett es que hay que evitar intentar predecir los tipos de interés que habrá en el futuro. Aquí tenemos una noticia de septiembre de 2020, donde nos indicaba que la Fed esperaba dejar los tipos de interés al 0% durante años, hasta al menos 2023. Con los tipos de la Fed actualmente en el 5,5%, su previsión estuvo muy lejos de la realidad. Si los que deciden si se suben o se bajan los tipos de interés no son capaces de predecir correctamente los tipos de interés del futuro, parece que no tiene mucho sentido que intentemos predecirlo nosotros. Así que, aunque no debamos intentar predecir los tipos de interés, no tenemos que tener miedo por comprar acciones con tipos de interés altos, ya que es probable que bajen en el futuro. Y esto suele ser un catalizador para la bolsa. Y no tenemos que entrar en euforia con los tipos de interés bajos, ya que, probablemente, en algún momento, se subirán los tipos de interés. Un factor a tener en cuenta en 2024 son las tensiones geopolíticas, Ucrania, Oriente Medio, etc. Hace unos años, a Warren Buffett le dijeron que la gente estaba preocupada por la tensión en el mundo, por la posibilidad de una tercera guerra mundial, el regreso a la Guerra Fría, etc. Si me dices que todo eso va a pasar, seguiré comprando acciones. De lo único que podemos estar seguros es que, si entramos en una guerra muy importante, el valor del dinero bajaría. Eso ha sucedido prácticamente en todas las guerras que conozco. Así que, lo último que querrías es guardar el dinero durante una guerra. Y es posible que quisieras ser dueño de terrenos agrícolas, de viviendas o de acciones. Lo que quiero decir es que, durante la Segunda Guerra Mundial, la bolsa subió. Las acciones valdrán más con el tiempo. En cambio, los dólares van a valer menos. Aquí podemos ver lo que dice Buffett. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el S&P 500 estaba aproximadamente un 30% por encima de como estaba antes de empezar la guerra. El mercado se empezó a recuperar más de 3 años antes de que finalizase el conflicto. Otro ejemplo de cómo la bolsa se adelanta a la economía. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los actuales conflictos ya están descontados por el mercado. El riesgo vendría de que surjan nuevos o se agranden los actuales. Warren Buffett ha dicho alguna vez que cuando contrata analistas para Berkshire, busca a alguien que sea capaz de detectar riesgos que nadie esté viendo. ¿Por qué? Vamos a verlo. En 2019 se hablaba de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y se alertaba de una posible recesión. Aún así, la bolsa subió un 30% en 2019. Pero al poco de empezar 2020, las calles se vaciaron por una pandemia. Nadie tenía en mente este riesgo. Esto hizo que, durante 2020 y 2021, la máxima preocupación fuera la pandemia y las nuevas variantes. Pero lo que ocurrió fue el aumento de la inflación en 2021, incluyendo una crisis de suministros, y en 2022 la guerra entre Rusia y Ucrania. Vemos que suelen surgir problemas que no se esperan, o al menos que no se tienen en cuenta como principales riesgos. Así que puede surgir un riesgo nuevo, incluso puede haber un cisne negro. Esto es un acontecimiento que es altamente improbable, pero que puede ocurrir y ocasionar consecuencias devastadoras para las bolsas. Acontecimientos que Buffett vería como una oportunidad. Nos gusta tener mucho dinero para poder operar muy rápido y muy fuerte. Y sabemos que no tendremos esas oportunidades con frecuencia. Ciertamente, creo que en los próximos 20 o 30 años habrá 2 o 3 ocasiones en las que lloverá oro. Y todo lo que tienes que hacer es salir a recogerlo. Pero no sabemos cuándo ocurrirá. Otro punto importante es saber si el mercado está caro o barato. Para ello, vamos a apoyarnos en lo que decía a los accionistas en su carta anual del 2019. En los próximos años, esperamos trasladar gran parte de nuestro exceso de liquidez a negocios que serán propiedad permanente de Berkshire.
Sin embargo, las perspectivas inmediatas para eso no son buenas. Los precios están por las nubes para las empresas que poseen perspectivas decentes a largo plazo. En el 2019, Buffett veía el mercado caro. Entonces, el SP500 cotizaba a un PER parecido al actual, por lo que, actualmente, Buffett no ve el mercado barato. Prueba de ello es que la liquidez de Berkshire está en máximos históricos. Es una muestra de que no ve oportunidades de inversión a buen precio, o al menos a precio razonable, más allá de las acciones que tiene en cartera. En esta situación se hace más importante aún seleccionar muy bien las acciones que compramos. Aunque no hay que olvidar que, debido al inmenso capital que maneja Buffett, solo puede invertir en compañías grandes, por lo que tiene más difícil encontrar buenas oportunidades. Pero en compañías más pequeñas es más fácil encontrar buenas oportunidades, o en mercados que cotizan a múltiplos por debajo de su media histórica. Así que, cuando el mercado está algo caro, hay que ser mucho más selectivo. El valor intrínseco de un negocio, si pudiera prever el futuro perfectamente, es el valor actual de todo el flujo de caja libre que generará ese negocio desde ahora hasta el día del juicio final. El valor intrínseco de un negocio es lo que vale el negocio. Para aprovechar las oportunidades en bolsa, Buffett nos dice que tenemos que comprar las acciones por debajo de su valor intrínseco. De Warren Buffett podemos aprender mucho, pero también de su compañero Charlie Munger, recientemente fallecido, del que puedes ver lo que dijo en su última entrevista en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.